Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles. Les deseo la bendición de Dios en este mes de septiembre, el mes de la Palabra de Dios, en el que bebemos de la Palabra de manera renovada y nos encontramos nuevamente para escrutando la Palabra y escuchando la Palabra, dejar que el Señor nos regale la experiencia novedosa del Evangelio. El Evangelio que nos da la gracia de entender cómo es entregar la vida por amor desde Jesucristo, porque necesitamos profundizar en el Evangelio de la entrega. Nuestra condición humana tiene tendencia en muchas ocasiones al egoísmo, a la comodidad, a la búsqueda de autosuficiencia, de centrarnos en nosotros mismos. El Evangelio de la entrega para colocar a Jesucristo en primer lugar y también para dejar que las personas con su historia y su realidad sean acogidas, valoradas y respetadas. Aprender a servir desde Jesucristo, no servirnos de Jesucristo, ni servirnos de la iglesia, ni servirnos de lo sagrado, sino servir al Señor y servir a las personas. Crecer en el compromiso comunitario cuando hay muchas voces de individualismo, de subjetivismo, de pensar solo en sí mismo. Hablar de servir a los demás, de trabajar por los otros, de creer en que lo comunitario es importante, que necesitamos reconocer que estamos interconectados, que nos necesitamos unos a otros, que vamos en la misma barca, que somos necesitados de solidaridad y deudores también de la herencia de tantos, conectados por generaciones y necesitados unos de otros. Y finalmente el cuidado del que está débil, del que está enfermo, de aquel que es frágil, de aquel que se ha equivocado. Por eso el Evangelio de la entrega, del servicio y del cuidado sea nuestra meditación en esta oportunidad. Evangelio de la entrega, Evangelio del servicio, Evangelio del cuidado. Servicio, entrega y cuidado sean las tres notas de nuestra meditación para el Evangelio. El Evangelio que es tomado de Mateo, o mejor Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Danos, Señor, tu Espíritu para la meditación, para acercarnos a tu palabra, para gustarla, para dejar que esta palabra gane nuestro corazón y nos siga llevando adelante. Tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos acompañe, nos fortalezca, nos llene de vida y nos dé fuerza para seguir adelante. Hermanos de la Radio Católica, gracias por este espacio de escuchar la palabra. A los servidores, Dios los bendiga, los proteja y los guarde. Nos encontraremos en el mes de octubre para el retiro de parejas en el que mi familia y yo serviremos al Señor. Fortalecer las parejas, fortalecer la familia. El sábado 5 de octubre de 9 a 5 de la tarde, todos cordialmente invitados. También el retiro de servidores, que tendremos una oportunidad de seguirnos acompañando, fortaleciendo, enriqueciendo en esta experiencia de gracia. Proclamamos el Evangelio con la acción del Espíritu Santo y meditamos en esta oportunidad. Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía a los discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos y lo van a matar, pero después de muerto, a los 3 días, resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron entonces a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino. Ellos no decían nada porque por el camino habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo: quien quiera ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este por amor a mí,
me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y sus discípulos están caminando en Galilea. Era la región lejana del templo de Jerusalén. Jesús va a las periferias, a los alejados, y allí va a llamar entre los lejanos, entre los de la periferia, a sus primeros discípulos que se ocupaban de la pesca, un oficio no muy bien visto porque están en el agua, en el mar, y allí llama porque el Señor va a los alejados y con ello proclama que no hay caso perdido para Él. También hoy el Señor va a la Galilea de nuestra humanidad, a la periferia, a los que a veces no van al templo, a los que a veces no se sienten amados. Todos tenemos experiencia de Galilea porque tenemos cansancios, fatiga, porque hemos estado en desolación, porque hemos estado en pecado, porque no hemos conocido mucho. Tal vez te sientas en Galilea, como decían de los galileos, no conocen la ley, porque no tienes mucha instrucción religiosa, porque tienes poca educación, porque poco has ido a la iglesia, o porque te sientes que Dios no te ama. Pero Jesús ha empezado su ministerio en Galilea, está allí recorriendo Galilea. Esta página del Evangelio del capítulo 9 de San Marcos es Jesús caminando en la Galilea de nuestra historia, en la Galilea de tu vida, en la Galilea de la humanidad. Y en esa Galilea da una palabra del amor del Padre, una palabra de que Dios hace historia de salvación, de que Dios es bueno y camina con los humanos y que nunca los abandona. En esa Galilea instruye a sus discípulos, a los que lo siguen con su realidad humana. Y por eso podíamos traer en este momento a esa Galilea la experiencia de la lectura, la primera lectura de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Está experimentando el que es perseguido por caminar en la verdad. La gente sin conciencia usa este lenguaje. Al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo, se opone a nuestras nociones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Vamos a ver si es cierto lo que dice, miremos en qué para su vida. Si el honrado de veras es hijo de Dios, Él lo ayudará. El capítulo 2 del libro de la Sabiduría, escrito poco tiempo antes de Jesús, está expresando los que no tienen fe y persiguen al que ha querido ser creyente, al que ha hecho la opción por el Señor. En toda época ha habido resistencia a la fe, resistencia al creyente, oposición a la bondad, y se ha querido enfriar el corazón del creyente. Tal vez sientes eso en tu ambiente. Alguien quisiera enfriar tu corazón. Alguien quisiera robarte la fe, robarte la esperanza, desanimarte. Y Jesús te quiere instruir ahí para decirte que está contigo. Por eso estamos en la experiencia de esta meditación y volvemos al Evangelio para decir, aunque sientas voces que te desaniman en el seguimiento, aunque haya crisis en la vida, esta palabra te anime en esta oportunidad a seguir dando una respuesta al Señor, una respuesta en tu estado de vida, en tu vocación. Está instruyendo Jesús a sus discípulos. Dispongámonos a escuchar la instrucción de Jesús. Cuando el mundo persigue la fe, cuando hay voces de maldad, de odio, de desánimos, cuando uno mismo puede sentirse que sentido tiene la bondad, el servicio, la entrega, el bien, el cuidar a las personas, el entregarse en un compromiso comunitario. Cuando podemos tener desánimo, escuchamos a Jesús diciendo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos. Lo van a matar, pero después de muerto, a los 3 días resucitará. Jesús anuncia que su vida entregada, que su vida de servicio, que su anuncio de la buena nueva va a tener dificultades y va camino a Jerusalén. Y está diciendo Jesús que
ha sanado a los enfermos, ha acogido a los marginados, ha proclamado que Dios es para todos, ha buscado mostrar la bondad, ha querido reunirlos a todos. Ahora Jesús anuncia que va a ser entregado en manos de las autoridades, de los que defienden la ley, de los que hablan con propiedad religiosa, de los que se creen dueños de la moral y los enemigos de la bondad, los que dejan crecer el odio en medio de sus concesiones religiosas, de los que hablan matar en nombre de Dios, de los que se consideran que tienen privatizado a Dios y lo van a matar. También en toda época, como el libro de la sabiduría en el capítulo 2 de la liturgia, va a decir que el malvado persigue al justo, que el creyente siempre tendrá resistencia, que estará contracorriente, que aquel que quiere vivir honradamente tendrá oposición y que tendrá la lucha siempre de aquel que desconfía de su vida, de que quiere llevarle a descalificar su modo de vida. Y entonces, ahora Jesús dice, yo voy a sufrir persecución, me van a entregar, los enemigos se burlarán de mí. Está anunciando por segunda vez en el Evangelio de Marcos la pasión. Está anunciando de que va a tener dificultades, de que multitudes que lo han seguido ahora lo van a condenar, que las autoridades por envidia lo van a juzgar, van a inventar mentiras. Jesús está anunciando lo que implica ser de verdad, de hablar del amor de Dios. Y el apóstol Santiago va a hablar de las envidias que llevan a las contiendas, que dañan. Es el capítulo 3 del apóstol Santiago, la carta, la segunda lectura. Va a decir que por las envidias hay desórdenes. Jesús está hablando de esa entrega, una entrega que experimenta la maldad humana, una entrega que los enemigos, por amar, por servir, por hacer el bien, por hablar del amor de Dios, y envidia porque tiene bondad, envidia porque habla del Padre con amor, porque tiene poder en sus manos, y entonces dice, lo van a matar. Está hablando de sí mismo, está hablando de su pasión, de su maltrato, de que lo van a matar. Y no lo hace con desaliento, lo hace con mirada de que ese sufrimiento tiene sentido, lo hace con decisión de que esa es su visión, su camino. Por eso mira a la vida y asume las entregas que necesite. La fe no será nunca popular. El cristianismo ha tenido siempre mártires. Vivir una vocación siempre tendrá dificultad. Ser signo de contradicción porque a alguien no le gusta la vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida de iglesia, no tiene que asustarnos. Tiene que animarnos a seguir adelante, devolviendo bien por mal, bendiciendo en medio de muchas maldiciones, siendo artesanos de paz que tratan bien aunque haya guerras, aunque haya conflictos, aunque haya mentiras, siguiendo adelante, sabiendo, como dice el Salmo, el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Es la certeza de quien mira la pasión, mira el sufrimiento, mira el dolor y dice, esta es la suerte, este es el camino de quien quiere servir al Señor. Prepárate para la prueba, porque habrá persecuciones. El Señor no promete un camino de rosa, promete que habrá paz en el corazón para entregar la vida. Por eso me anima esta palabra a ser sacerdote, aunque hayan voces contrarias. Anímate a servir, aunque algunos coloquen en duda tus intenciones, aunque haya dificultades y muchos insulten el nombre de Jesús, aunque haya maldad y vuelva a haber persecución. Sigue adelante cuidando tu familia, aunque hayan voces que quisieran acabar la familia, aunque hayan agresivos que quieren envenenar los corazones. Jesús está allí y dice, voy a ser entregado, los enemigos se burlarán de mí, habrá pasión, me van a matar, pero a los 3 días resucitaré. Con ello Jesús abre una puerta. El sufrimiento no es el final.
es camino a la resurrección. Y con la resurrección está anunciando que hay victoria a través de la cruz, que hay victoria a través de la muerte, que hay vida a través de entregar. Se siembra desolación, se cree que se ha vencido en medio del dolor, pero Dios a través de la sangre de los mártires ha dado semilla de nuevos cristianos. A través del dolor Dios ha convertido a grandes malvados. A través de la bondad Dios ha hecho historia. Encontramos páginas de muchos creyentes que a través de su dolor han sido semilla de conversión para el malvado, para el opresor, para el soberbio. Por eso empeñémonos en continuar bendiciendo, amando, haciendo el bien. El panorama a veces es difícil. Podemos tener el corazón arrugado por problemas, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, vamos a tener la certeza de que seguimos las huellas del crucificado, que es entregado, que sus enemigos le infligen una pasión, que lo matan, pero él proclama resucitó, y él proclama que lo va a resucitar, y esa resurrección es para sus seguidores, para su pueblo, y esa resurrección acontece hoy. Dios resucita a su pueblo, Dios resucita a los justos, porque la muerte no es el destino del justo, aunque hayan burlas, aunque haya dificultades. La iglesia ha sido un camino de mártires, la iglesia ha tenido obispos, papas, hombres, mujeres que han vivido el martirio, sacrificados, triturados, perseguidos. Hoy mismo lo experimentamos. Huyen de sus tierras, los excluyen, les quitan el nombre, les quitan la patria, pero nunca les quitarán la fe. Ha habido sistemas que quieren robar la fe, pero no pueden, porque la libertad de Cristo que nos sostiene, la envidia no triunfa, porque nos hace triunfantes es el amor de Cristo. Viene una condición humana. Mientras Jesús anuncia su pasión, mientras Jesús habla de la entrega, habla del amor, los discípulos están pensando en su proyecto humano, en sus ínfulas, en su competencia, en sus propósitos. El evangelio de la entrega no ha llegado a su corazón, porque tienen en su corazón la autosuficiencia, la arrogancia, la búsqueda de poder humano. No entendían lo que les decía. No entendemos cuando estamos sentados en las seguridades humanas, cuando solo pensamos en nuestra autosuficiencia, cuando creemos que lo podemos todo por la razón, cuando la soberbia se ha vuelto nuestro trono, cuando creemos que lo sabemos todo. Jesús tiene un evangelio de entrega que necesita que nos despojemos de toda autosuficiencia, de querer ser el centro, de toda búsqueda de poder según los criterios humanos, de toda vanidad y de toda búsqueda egoísta y competitiva de la vida. Llegaron a Cafarnaúm, una vez en casa les preguntó que venían discutiendo por el camino. Jesús quiere confrontarnos con el evangelio de la entrega quiere confrontarnos y decirnos de qué hablan mientras yo les hablo de entrega. Mientras Él habla de entrega, los discípulos hablan de primeros puestos. Mientras Jesús habla de entrega, podemos estar en la iglesia pensando en el milagro personal. Mientras Jesús habla de entregar la vida, podemos estar pensando en que Él me sane, en que Él me dé éxito, en que no me duela nada, en que arregle mis problemas. Jesús está hablando de entrega y yo no le entiendo nada porque estoy pensando solo en mí, porque estoy pensando solamente en mis intereses, porque solamente estoy centrado en mis búsquedas, aún pensando en cómo compito con el otro y llenándome de maldad le hago daño a los demás, o estoy dejado llevado por la envidia y las rivalidades, estoy llevado por las pasiones que dañan la relación con los demás. No entiendo nada del evangelio de la entrega porque estoy centrado en mis búsquedas. Por eso viene el Señor a confrontarnos. ¿De qué vienen discutiendo? ¿De qué vienen discutiendo en tu vida?
¿Cuáles son tus pensamientos cuando Jesús te habla de entrega? ¿Cuáles son tus pensamientos cuando Jesús habla de servicio, de donación, de oblación, de bondad? Ellos no decían nada porque por el camino habían estado discutiendo cuál de todos ocuparía el primer lugar. Cuando estamos enfrascados en la búsqueda del poder mundanamente, no entendemos a Jesús. Nuestras discusiones tampoco se dejan confrontar de Jesús. Cuando queremos imponernos, buscar ser líderes simplemente para brillar nosotros, en la época de la popularidad virtual, en la época en que queremos ser aplaudidos, qué difícil se nos parece también, queremos el primer lugar. El primer lugar por los likes, el primer lugar por la fama, el primer lugar por la plata, el primer lugar porque nos aplauden, el primer lugar porque tengo la imposición, primer lugar según la fuerza humana, la voluntad de poder, la autosuficiencia, el primer lugar según mis criterios. No puedo entender el evangelio de la entrega porque la envidia me hace competir con mi hermano, porque la rivalidad crea el caos, porque también me convierto en oposición del que vive en bondad, porque no creo en que el Señor sostiene mi vida, sino que yo soy el protagonista de mis éxitos, y por eso se habla de éxitos, de fuerza humana. No entiendo el evangelio de la entrega, porque estoy centrado en mí, porque creo en los códigos de este mundo y en los poderes de este mundo, de la autosuficiencia, de los mesías, de querer arreglarlo todo desde el poder humano. Y por eso Jesús se sentó y llamó a los dos y le dijo: quien quiera ser el primero deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Cuando ellos hablaban de ser el primero, sea por plata, sea por fama, sea por poder, sea por autosuficiente, sea por popularidad humana, ser el primero porque me hacen venia, ser el primer lugar porque me hacen honor. Jesús habla, deberá ser el último de todos, el último de todos, porque reconozco que todo es obra de Dios, el último de todos y el servidor de todos. Quiero ser el primero. Deja que esa búsqueda humana que hay en mí sea para servir, sea para entregar la vida, sea para consagrarme, sea para no buscar